Hola, muy buenas para todos. Profe Daniel, compañeros de clase de Nuevo Testamento. Para los que no me conocen, mi nombre es Ruth Ramírez Montenegro y en este momento voy a hacerles una breve exposición sobre las cartas universales. Vamos a ver sobre la introducción a estas cartas, el propósito por el cual fueron escritas cada una, un poquito de su autor. Estas cartas comprenden el libro de Santiago, primero y segundo libro de Pedro, primera, segundo y tercero libro de Juan y el libro de San Judas. Estas epístolas normalmente se llaman generales o católicas, tal vez no reciben la misma importancia, no se le da la misma importancia que a las cartas paulinas. Pero si nosotros estudiamos el contenido de estas cartas, vamos a observar que dentro de las escrituras contienen una información vital para la vida cristiana. Esa información consiste en ¿qué? En la fe, en la esperanza y el amor. Estas cartas enfatizan estos tres aspectos de la vida cristiana. Son llamadas universales o católicas, ¿por qué? Porque no tienen un destinatario especial al cual el escritor las dedicó, digamos así, sí, en particular, sino que las hizo en una forma general que sirven para toda la iglesia. No están dirigidas a un problema en particular o a una comunidad en particular, por lo tanto son más bien de contenido universal o que sea, sirven para todo el mundo. El objetivo de estas cartas es más bien servir, es un conjunto como de ayudas, ayuda amplia para la fe y la doctrina de las iglesias que se estaban creciendo, aumentando en la expansión de la iglesia primitiva. Estas cartas se llaman universales, como dije, porque tienen un tema contenido doctrinal que no abordan ningún tipo de problema específico de una congregación, sino lo contrario, abordan problemas de tipo general y problemas de conducta que se aplican. Normalmente tenemos una aplicación en el día de hoy, o sea, son tan universales que se aplican al contenido y a nuestro vivir del mundo, del universo en este momento. ¿Qué las hace diferentes a estas cartas? Primero, que son escritos de un tipo circular. ¿Qué es circular? Que yo las enviaba a la iglesia o el escritor las envía a la iglesia y estas cartas eran leídas y circulaban de una iglesia para otra. Eran leídas, una vez que la carta era leída por una congregación, las circulaban a la siguiente congregación, a la más cercana, y así las iban rotando para que todas disfrutaran del mensaje del cual el escritor les estaba haciendo llegar. El contenido de estas cartas sirvió no solo para afianzar la doctrina cristiana, como les dije al comienzo, sino que además era una gran fuente de consuelo. ¿Consuelo por qué? Porque estas cartas fueron escritas para la iglesia de la diáspora. Como ustedes saben, ya la iglesia se había expandido tanto, los discípulos tuvieron que salir de Jerusalén porque estaban siendo perseguidos. Y a medida que ellos se iban expandiendo, el caso del apóstol Santiago, que llegó hasta España y expandió el evangelio en España. Entonces, esas eran iglesias de la diáspora, o sea, de las iglesias que se habían esparcido y que muchas funcionaban en casas de los mismos hermanos de la iglesia. Y que en muchas oportunidades las cartas fueron reproducidas, tuvieron que reproducirlas para que se quedaran con una copia exacta de lo que había escrito el apóstol y circulaban las otras. Vamos a ver, la primera carta es la carta de Santiago. El autor, como lo dije, es el apóstol Santiago y es el hermano de Jesús, que escribió a los judíos convertidos. Mire, aquí está la explicación, que vivían en comunidades de gentiles. ¿Por qué de gentiles? Porque eran los cristianos que habían huido de de Jerusalén. Entonces, al huir de Jerusalén, ellos buscaron en otras ciudades refugio, como escondiéndose de la persecución que estaba ocurriendo en ese momento en Jerusalén. Este autor tiene algo de controversia. Tuve que leer bastante para poder definir el autor, porque la Biblia habla de tres Santiagos. Que era uno, Santiago el Mayor, que fue realmente el apóstol, el discípulo del Señor Jesús, pero él no pudo haber escrito esta carta. Lo descarté, ¿por qué? Porque la carta fue escrita alrededor del año 49 después de Cristo. Esta carta se pelea su antigüedad con la de Gálatas. Se cree que Gálatas fue el primer libro antes que los evangelios que fue escrito, que se
lo vimos en otras exposiciones. Sin embargo, se cree que la primera carta es Gálatas. Otros comentaristas dicen que es la carta de Santiago, año 49, escrita alrededor del año 49 a.C. ¿Por qué no fue el apóstol el escritor? Porque el apóstol murió en el año 44, fue el primer apóstol de Jesucristo que murió. Él murió en el año 44. ¿Cuál era el propósito de esta carta? Proveer consejos sobre la conducta cristiana. Este libro de Santiago trata mucho o hace énfasis sobre la conducta cristiana. Y anima a la iglesia, la anima a tener fe, porque en medio de las pruebas, muestra una iglesia con pruebas y les anima a que no desfallezcan en la fe en ningún momento y a que resistan. Hasta, dice, a las pruebas recibirán la prometida corona de vida. El otro tema relevante de esta es la relación entre la fe y las obras. Este libro es muy controvertido. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo querían aceptar en el canon de la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen que tiene unas controversias y fue muy difícil que fuera aceptado. ¿Por qué? La relación entre la fe y las obras, porque él dice que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Y que la una sin la otra no puede funcionar. Entonces los cristianos discutían porque decían que no, que la salvación era por gracia. Y entonces aquí él entraba diciendo que era por la fe y las obras. Entonces hay un poco de controversia, pero finalmente aceptada en el canon. La carta de Primera de Pedro es la siguiente, como su nombre lo dice el autor, el apóstol Pedro, discípulo de Jesús y escrita a los cristianos, dice de Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y de acuerdo con Primera de Pedro 1:1, también eran cristianos que en su momento huyeron, mire, eran de la diáspora de la cual estaba hablando, huyeron por causa de la persecución y estaban sujetos a burlas, miren, los amenazaban y la violencia por causa de la fe que ellos estaban profesando. Por esta razón, Pedro enfatiza en el sufrimiento de la iglesia, le hace ese énfasis central en esta epístola, los consuela recordándoles que Cristo también sufrió, padeció, lo crucificaron los mismos judíos y que es mejor sufrir por algo bueno que sufrir por algo malo. Ese es el énfasis de esa carta. La fecha se considera que fue escrita poco antes de estallar la persecución de Nerón. Acuérdense que Pedro fue encarcelado cuando empezó la persecución de la iglesia por culpa del emperador Nerón. Y es decir, cerca del año 63, entre el año 63 y 64 después de Cristo. Viene la segunda carta de Pedro. La fecha de esta segunda carta también fue escrita hacia el final de su vida. La carta de segunda de Pedro fue escrita tal vez en el año más o menos oscilando entre el año 64 y el año 67, antes de que Pedro sea crucificado. Recuerden que está la versión que Pedro murió crucificado, pero él murió crucificado con la cabeza hacia abajo, invertido. El propósito de esta carta también era consolar y sostener la fe de aquellos cristianos en momentos difíciles. Ya Pedro tal vez presentía su partida y él ayudó a que los hermanos se sostuvieran en esa fe cristiana y que no fueran a desfallecer. El tema principal, Pedro nos pone por delante desde el principio de la primera epístola hasta el fin, el misterio del futuro retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él habló sobre la venida del Señor Jesús, sobre su nuevo retorno a la tierra, y era un tema de meditación que tenía Pedro por excelencia para transformar las almas en la fe. Él hablaba del amor y de la esperanza. Vienen las tres cartas o epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Como su nombre lo dice, el autor, el discípulo Juan. Año, escritas alrededor del año 90. Se cree que entre el año 90 y 95 más o menos fueron escritas las tres cartas. La primera, y luego hay un lapso como de 2 años, y luego la 2 y la 3 fueron escritas en forma muy seguida, muy consecutivas. Este apóstol enfatizó sobre la unión, sobre la hermandad. Acuérdense que él nos habló mucho sobre el amor, entre la hermandad entre los creyentes y las actitudes que caracterizan a los hijos de Dios.
Él insiste en vivir en luz, en amor y en que son los temas centrales de estas cartas. El propósito de Primera de Juan. Hay 4 razones por las cuales esta carta la escribió Juan y enfatiza primero para aumentar el gozo. Él les hablaba mucho del gozo. Segundo, para guardarlos del pecado. Tercer propósito, para advertirles acerca de los falsos maestros. Esto sí que estaba ya generando, digamos, un problema dentro de la iglesia naciente, porque se habían levantado gnósticos y había muchas falsas doctrinas que estaban ya circundando alrededor de la iglesia cristiana y que estaban tratando de confundir a los nuevos creyentes. Por eso él advierte sobre los falsos maestros, que está en en Primera de Juan 2:26. Cuarto, para fortalecer su fe en Cristo y para darles seguridad de la vida eterna. Podemos leer Primera de Juan 5:13 y ahí nos habla de la seguridad de la vida eterna que tenemos. La segunda carta de Juan, el destinatario, esa me encanta. La segunda carta de Juan es la carta o el libro más corto de toda la Biblia. No tiene sino 13 versículos. Y un solo capítulo, 13 versículos. El destinatario dice que es a la señora escogida y a sus hijos. Entonces algunos dicen que era una señora muy creyente, como una señora, no sé, de mucha fe, como muy fuerte en la vida cristiana, y se cree que se refiere a esta mujer y a su familia, y otros la personifican, la personificación de la iglesia del Señor, de los miembros de la iglesia. Entonces yo pienso que cualquiera de estas dos son válidas. Hay comentarios muy favorables tanto al uno como al otro, pero generalmente los grandes predicadores se inclinan un poco a que es la personificación de la iglesia y de los miembros, la iglesia del Señor, la esposa del Señor. Bueno, el propósito de Segunda de Juan era prevenir al grupo de creyentes sobre las enseñanzas de ciertos engañadores. Habían falsos maestros que andaban predicando doctrinas erradas, contrarias a la divinidad de Jesucristo, negaban la encarnación del Hijo de Dios y esto les daba que el apóstol y los creyentes los calificaran como anticristos. El que no es con Cristo es un anticristo, ¿cierto? Sencillo. Esto está en 2 de Juan, en el versículo 7, encontramos este calificativo que les dan de anticristos. Frente a la actuación de tales personas, Juan hace una pequeña exhortación en esta carta a que los cristianos permanezcan en la verdad, que no se vayan a desviar. Dice que por cuanto la verdad permanece en ellos para siempre, en el versículo 1, 2 y 4. Y ya que se mantengan unidos en el vínculo del amor, dice que es el mandamiento dado por Dios desde el principio. Juan es el evangelista del amor, así lo encontré también, Juan como el evangelista del amor. Y también la relación que tiene el Padre y el Hijo, y es decir, es la comunión que yo tengo, la relación con el Padre y el Hijo es la comunión que yo tengo con ellos. Bueno, la tercera carta de Juan. Esta es otra carta, me parece muy interesante, porque dijeron que inclusive ni segunda ni tercera de Juan deberían estar entre las cartas universales, porque así como la segunda se la dirige a la señora y a sus hijos, a la señora elegida, la tercera carta de Juan, o epístola de Juan, fue escrita a Gallo. Gallo era como el diácono, no sé, un hombre muy importante, un hombre que servía demasiado en la iglesia, era un gran servidor, un fiel miembro de la iglesia, a quien Juan lo elogió. Qué bonito el apóstol elogiando a un miembro de la iglesia. Dice, lo elogió para mostrar una devoción interesada a la causa de Cristo. Gallo era un hombre que servía a la iglesia de una forma impresionante, ¿sabes cómo? Suministrando alojamiento para los siervos y los viajeros de Dios. ¿Sabe quiénes eran? Los mensajeros que enviaba Juan, los que enviaban los apóstoles a llevar mensajes a las iglesias, y este hombre Gallo les daba el alojamiento. Pero resulta, ahí lo encontramos en tercera de Juan 1, del 5 al 8, encontramos esta historia. Pero Juan también le advirtió a Gallo que tuviera cuidado, porque había un hombre llamado Diótrefes, quien tenía como una oposición con Juan en medio de sus doctrinas erróneas,
tenía cierta oposición con Juan y a otros oficiales de la iglesia. Dice que inclusive le impedía a los miembros locales de la iglesia que los alojaran en sus casas, y si los alojaban, después no los dejaban que se congregaran en las reuniones que él hacía. Y también Juan alentó a Gallo a continuar con esta rectitud y dijo que esperaba visitarlo pronto. Perdón, aquí cuando Juan escribe estas 3 cartas, estaba llegando ya al ocaso de su vida, y Juan se refiere inclusive en la segunda y tercera, sobre todo en la segunda carta de Juan, dice el anciano. Ni siquiera se identifica como el autor, sino dice el anciano, escribe el anciano. Ya Juan estaba muy viejito, estaba muy avanzado en años. Sin embargo, escribió estas 3 hermosas cartas. Por último, tenemos la carta de Judas. El autor, Judas, siervo de Jesucristo, también dice hermano de Jacobo o de Santiago. Jacobo es el mismo Santiago, por ende, hermano del Señor Jesús también. Tradicionalmente se entiende que el autor fue Judas, hermano de Jesucristo, y dice, lo encontramos en estas citas, en Mateo 13:55, en Marcos 6:3 y en el mismo capítulo de Judas 1:1. Pero Judas evidentemente fue un miembro de la iglesia. Judas no compartió con el Señor Jesús, inclusive durante su ministerio terrenal. Judas vino a acompañar al Señor Jesús, ya a lo último, dice en la epístola, no se indica qué oficio de sacerdocio poseía, porque ya él se metió más en el ministerio de la iglesia, fue después de la muerte del Señor Jesús. Pero parece que ocupó un puesto importante dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque le dio una posición de autoridad para él poder escribirle, lo facultaba para escribir y de cierto modo, no sé, exhortar o llamar la atención a los hermanos. Por eso él hace esta carta de Judas. Esta epístola estaba dirigida a los cristianos, dice, mire, a los fieles, a los santificados en Dios, el Padre, y guardados para Jesucristo. O sea que esta carta era directamente para la iglesia que ya estaba santificada y que había creído en la redención de Jesús. Judas declaró que su propósito, mire, de esta carta era animar a sus lectores a luchar enérgicamente por la fe. Seguramente vio que de pronto con aquellas, digamos, sectas que estaban metiéndose dentro de la iglesia naciente, entonces los insta a luchar enérgicamente por la fe en contra de los maestros impíos, los que habían ingresado a la iglesia y que estaban promoviendo la conducta inmoral. Entonces Judas se preocupa porque esta conducta inmoral y esas falsas enseñanzas fueran apartadas de la iglesia. Ese es básicamente el propósito con el que él escribió esta carta. Bueno, este ha sido un pequeño análisis. Yo pienso que el profesor Daniel ahora nos va a profundizar más sobre el contenido de estas epístolas, y si se necesita alguna aclaración más adelante, con mucho gusto durante la clase la podemos dar. Dios los bendiga, gracias por su atención.